Bienvenido, asambleísta Pereira. Washington Delgado lo saluda, lo escuchamos. Mucho gusto saludarles. Buenos días, buenos días. Gracias por la entrevista, gracias por la invitación. Un abrazo fraterno para ustedes y para todo el pueblo ecuatoriano. Aquí estamos, llegando a la capital, llegando a este rico frío que nos recibe el día de hoy. Qué bueno, me alegra mucho y le deseo un buen día, buena semana productiva. Asambleísta Darwin Pereira, vamos a tratar algunos temas también con la licenciada Luisa María Heredia, que está en estudio. Quisiera comenzar con el tema de la posición de los legisladores de Pachacuti sobre el alza de pasajes y las tarifas eléctricas por eliminación de subsidios en ambos casos. Comencemos por la eliminación del subsidio de las tarifas eléctricas, que originalmente habían sido reducidas para el tema de pandemia, de acuerdo al decreto o a la resolución de CENEL en el año anterior. ¿Cuál es la posición al momento sobre esta situación, asambleísta Darwin Pereira? Escuchamos. Bueno, en realidad es un tema bastante delicado, bastante sensible para la población ecuatoriana, para todos los ecuatorianos. Yo diría que si bien para la clase pobre este tema es mortal, para la clase media no deja de ser también un golpe lapidario a su economía. Ya en este país casi no podríamos hablar de clase media porque ha sido extremadamente golpeada por no solamente por la pandemia, sino por las distintas políticas erróneas de parte del gobierno, ¿no? En ese contexto, la posición de Pachacuti es que se tiene que revisar los subsidios. No podemos seguir castigando a una clase que podría ocupar ese dinero en un consumo interno y que podría generar un circulante que genere un mejoramiento de la economía. Cuando nosotros somos productores, en un caso de la gasolina, del petróleo, de la materia prima de la gasolina, y en el otro caso, igualmente con tantas hidroeléctricas que hemos hecho. Ya, usted estaba diciendo que el gobierno tiene que considerar el tema de los subsidios, un tema muy delicado ante la situación económica que viven los ciudadanos. ¿Qué otro pensamiento? Porque acuérdense que este tema es tomado por el gobierno anterior debido a un presupuesto desfinanciado. En este año, por ejemplo, se habla de que Ecuador necesita financiamiento aproximadamente entre 8.000 a 9.000 millones de dólares. ¿Cómo hacer para atender estas necesidades y no eliminar subsidios del combustible y tampoco la electricidad, asambleísta Pereira? Bueno, es difícil, ¿no? Es difícil, pero usted tiene ahí algunas salidas que fueron muy rechazadas en el gobierno anterior, ¿no? Pagar una deuda externa cuando acá nos moríamos por medicinas, por ejemplo. El tema yo creo que hay algunos bienes del Estado que ya deberían venderse, bienes que no le están sirviendo al Estado, bienes que han sido cautados, bienes que han sido de productos mal habidos, de gente que ha tenido que ser confiscados. Yo creo que el Estado debe empezar un poco a repensar la forma de hacer economía. No es la mejor forma castigar a los ciudadanos, porque si bien dice, bueno, vamos a quitarle el subsidio, creo que se olvidó de aquella gente que vive con $1 al día, de aquella gente que no tiene muchas veces para comer y que muchas veces es la que ocupa un bus, la que ocupa un taxi, de repente que fleta alguna camionetita. Y usted sabe que los transportistas en este momento lo que están exigiendo es la subida de los pasajes y eso genera un efecto en cadena. Por eso creemos que el tema de los subsidios debe ser focalizado. Si bien para los que sí pueden pagar, que lo paguen, porque debemos todos colaborar con el país, pero también para aquellos hermanos que no pueden pagar, pues entonces que hay una focalización del subsidio. En el que vemos los transportistas, no nos oponemos a que ello sucediera, a fin de que pudiéramos mantener los precios de los pasajes asequibles a la ciudadanía y no romper la cuerda por el lado más delgado. Estamos en la Asamblea trabajando un exhorto para pedirle al presidente de que focalice los subsidios y asimismo trabajemos en otros mecanismos de dinamizar la economía y de ir en aras de generar ingresos para el país. Yo le pongo ahora mismo un ejemplo. En el país, en el gobierno anterior, se mató el emprendimiento. No sé si usted recuerde que hay un impuesto sobre los microempresarios del 2% que le cobran a los ingresos, no a las utilidades. Eso es fatal. En ningún país del mundo se le cobra impuestos a lo que usted vende. Se le cobra impuestos a la utilidad que usted tiene el producto de esa venta. Porque no es lo mismo que yo venda un escritorio, por ponerle un ejemplo, de $1.000, y pensar que eso es mi utilidad, cuando para vender ese escritorio tuve que generar un sinnúmero de gastos hasta poder venderlo. En ese contexto, nosotros creemos que ese impuesto debe ser derogado y cambiado por un impuesto que a lo mejor le cobre sobre las utilidades, porque si no tiene utilidades, ¿por qué le va a cobrar?
Eso, por ejemplo, está en la Asamblea en análisis y es un tema que lo tenemos en carpeta para pedirle al presidente que mande, por ser una iniciativa tributaria, la iniciativa a la Asamblea y va a tener todos nuestros votos para poder alivianar la carga tributaria sobre los hermanos artesanos, sobre los hermanos microempresarios. De acuerdo, me parece muy loable la actitud al momento. Asambleísta Darwin Pereira. Licenciada Luisa María Heredia también le plantea inquietudes. Adelante, Luisa María. Asambleísta, muy buenos días. Precisamente son dos temas muy sensibles, ¿no? Para el bolsillo del ecuatoriano. El tema del combustible y lo que puede derivar en incrementos, en alzas de pasajes o incluso de todos los insumos que son transportados y que son parte de la canasta básica, viene la especulación también de precios. Es un tema que trae bastante cola, por decirlo así. El otro, el de las tarifas eléctricas, que sin lugar a dudas en estos días hemos visto cómo crecen más las denuncias, cómo son más los ciudadanos que se quejan por un incremento bastante fuerte en los rubros que les corresponde pagar a partir del mes de mayo. Sin embargo, en el lado de los transportistas se ha logrado sentarse a una mesa a dialogar, aunque hubo una paralización de servicio acá en Guayaquil, el día de mañana tienen una mesa de trabajo en Quito ya. Y en el tema de las tarifas eléctricas está interviniendo la Defensoría del Pueblo y quizás falta una respuesta. Pero ante todo esto, con un gobierno que empieza, con una situación como la que vive el Ecuador, ¿vale la pena decir expresiones como que se va a tener que fiscalizar y legislar con el pueblo en las calles? ¿Es oportuno eso ahorita? De ninguna manera, de ninguna manera. Creo que hay que darle un plazo perentorio al gobierno. Está recién empezando, recibe un país en crisis, un país hecho pedazos, un país patas arriba, un país que para donde usted mire, hablando de institucionalidad, tiene problemas, unos más serios que otros, tiene problemas en la salud, tiene problemas en educación en este país, tenemos problemas en la vivienda, tenemos problemas con los combustibles y no podemos ser inconscientes en pensar que esto se soluciona posicionándome en el cargo. No, esto necesita de tiempo y, por ejemplo, un buen ejemplo de aquello es que tenga la capacidad de sentarme a dialogar con aquellos actores donde tengo esos problemas más fuertes. Yo creo que por ahí tenemos un buen síntoma. Yo no tengo por qué defenderlo al presidente, pero sí creo y me pongo en la misma posición, que no le hagas a otro lo que no quisieras que te hagan a ti. Yo creo que eso es una regla de vida que debemos tener todos los seres humanos. Así que lo que nosotros consideramos es que debería ahora mismo haber un plazo perentorio, qué sé yo, unos 100 días, unos 3 meses, unos 6 meses, para poder ir viendo cómo despunta, porque tampoco es que vamos a pensar de que vamos a esperar los 4 años para ver si que logra solucionar los problemas del presidente. De nuestra parte, de la Asamblea Nacional, va a tener toda la colaboración. Ese ha sido nuestro compromiso, inclusive para llegar a un acuerdo con el mismo, creo, dentro de la Asamblea. Recordando eso sí y aclarando, porque nos parece muy importante, que el acuerdo nuestro con la bancada de Creo es solo dentro de la Asamblea. Fuera de la Asamblea, ellos tienen libertad absoluta como movimiento de generar las mejores políticas que ellos quieran concernientes. Pero en lo que esté a nuestro alcance, dentro de la Asamblea, va a tener nuestra colaboración, al menos por un tiempo perentorio, que nos demuestre de que vamos en realidad en el camino correcto a solucionar los problemas del país. Se lo consultaba porque son expresiones precisamente de la legisladora Patricia Sánchez de Pachacuti, que está en la Asamblea en representación de Pachacuti, y fueron recientemente dadas en el contexto precisamente del legislativo. Sí, yo entiendo un poco el coraje de muchos compañeros de ver que no se solucionan los problemas, pero repito, yo creo que hay que hacer un llamado ahora a la tranquilidad, a que pueda el presidente, hay que ahora llamarlo al presidente, hay que pedirle al presidente, hay que exhortarlo al presidente a que se siente a tener mesa de diálogo en aras de la solución. Por eso digo, yo veo con mucho agrado este tema de la primera mesa de diálogo que se instala con los transportistas, pero asimismo hay otros sectores que están siendo muy seriamente afectados. Ahí nuestra tarea, por ejemplo, es pedirle al presidente, y lo vamos a hacer oficialmente vía exhorto, de que focalice los subsidios. No hay otra salida. Si no focaliza un subsidio a los combustibles, lamentablemente este tema se va a salir de las manos. El pueblo no va a aguantar. Y obviamente, pues no quisiéramos, y lo digo a pesar de que soy un hombre que también ha estado en las calles con la sociedad civil, con la gente organizada. También creo que podemos, por la vía del diálogo, agotar todas las instancias de solución. Así que hacia allá apelamos. Yo entiendo la indignación que tiene mucha gente que está en este momento sufriendo las consecuencias, pero en todo caso vamos paso a paso dándole la oportunidad, porque a todo el mundo necesita una oportunidad. Repito, no va a ser de 4 años, o sea, yo hablaba más o menos de un término de unos 100 días, podamos ver que hay visos de solución al frente.
Asambleísta Darwin Pereira, la siguiente inquietud que voy a plantear, quisiera darle un poquito de contexto en beneficio a las personas que nos están escuchando y que de pronto no todos conocen, ¿verdad? Usted está como secretario del movimiento Pachacuti, que a su vez Pachacuti es el brazo político de la CONAIE, la Confederación de Comunidades Indígenas. Esto es importante porque ellos, algunos líderes, han dicho que Pachacuti tiene que obedecer lo que diga la CONAIE y sobre todo pensando en la asamblea de este día viernes 11 de junio que ya ha sido convocada, las nuevas elecciones de la CONAIE, en donde posiblemente Leonidas Giza no va a asistir porque él está convocando más bien una movilización. Por ahí usted me va a aclarar las fechas, pero también Jaime Vargas ha declarado o no va a asistir porque ha sido expulsado precisamente de la CONAIE. ¿Cómo van a manejar la idea que usted tiene de conversar con el gobierno nacional? También lo dijo Guadalupe Llori. Jaco Pérez dijo como que Guadalupe Llori pasaría a ser rehén de Guillermo Lasso. Es decir, hay allí posiciones contrapuestas. ¿Cómo se va a lograr esa pausa, por decir así, para dialogar con el presidente Guillermo Lasso antes de tomar decisiones de salir a las calles? Bueno, nosotros así como dialogamos a lo externo, dialogamos mucho el interno. Acá se debate mucho, ¿no? La CONAIE es una fraterna de Pachacuti y obviamente pues nosotros no es que prestamos oídos sordos a lo que ellos dicen, pero también en el interior de la CONAIE hay voces que dicen que nosotros necesitamos acortar las vías del diálogo. Esto se construye, repito, con calma, con tranquilidad, con mesura, con pragmatismo. Y eso en este momento es lo que estamos haciendo aras de que suceda. La CONAIE tiene toda la libertad mañana de salir a las calles y eso no quiere decir que Pachacuti vaya a salir atrás de ellos. Yo personalmente no pertenezco a la CONAIE, por ejemplo, yo soy mestizo, pero en todo caso me siento muy orgulloso de mis hermanos porque es una de las organizaciones más fuertes de Latinoamérica. Y en ese contexto vamos también a conversar con ellos, vamos a ver qué es lo que están pensando. No obstante, ellos sí están preocupados porque básicamente interpretan el sentimiento de la gente que está siendo en este momento, como se hace rato, asfixiada. Por eso es que construimos estos debates, construimos estos sistemas nosotros de organización interna al interior de Pachacuti para poder generar una sola voz. Ahora mismo lo que hay son pronunciamientos de determinados líderes que no significan una posición oficial. La CONAIE no ha convocado como CONAIE a nadie a la calle. La CONAIE ha dicho de que si no hay otra alternativa saldrán. Es decir, están dando también una especie de salida a todo esto, decir, a ver, todavía no es el momento, estamos evaluando. Yo lo que sí podría interpretar de aquello es que hay como una presión más fuerte de ellos, decirle al gobierno, por favor, señor gobierno, solucione pronto los problemas, porque no queremos causar una explosión social de la que nosotros, que estamos acá en la parte social, nos sentimos presionados. Por ahí veo que va el mensaje de la CONAIE, el resto son mensajes personales, unipersonales, que no interpretan lo que quiere decir una organización como tal. Ni la CONAIE ni Pachacuti han convocado a las calles por ahora.